Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzilai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: No te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Del libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hemos llegado a este momento neurálgico en la historia de salvación y en la historia de fe del pueblo de Israel. La muerte de su primer gran rey, la muerte de David y la sucesión del trono a Salomón. Sobre este largo fragmento, quiero, queridos hermanos, invitarlos a que reflexionemos en una idea particular, no sin antes hacer una anotación contextual. En este recorrido histórico que venimos haciendo, también cronológico, revisando algunos acontecimientos que se nos narran en la palabra de Dios, la muerte de David y el ascenso al trono por parte de Salomón están marcados, según los eruditos y los sabios en Biblia y en arqueología bíblica en historia, hacia el año 970 o 950 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, lo que nos ha narrado hoy la palabra de Dios ha sucedido a mediados del siglo X antes de Cristo. Obviamente, sabemos ya, como lo vimos en la introducción, que este primer libro de los Reyes fue escrito hacia finales del siglo VI, principios del siglo VII antes de Cristo. En otras palabras, este texto nos está narrando lo que aconteció aproximadamente 3 siglos antes del momento en el que estaba siendo escrito. Pasemos ahora a la idea que quiero invitar a los queridos hermanos que reflexionemos, y es la recomendación que da David a Salomón. Más allá de la solicitud de que haga justicia a quienes han hecho el mal, quiero invitarlos a que reflexionemos en esta recomendación que hace desde el punto de vista bíblico David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés. Hermanos, la vida no es fácil. David sabe lo que significa ser rey de Israel, no solo por el gran cúmulo de pueblos pequeños que los rodean y que constantemente les hacen la guerra, sino por esas dificultades internas que sacuden al pueblo de Israel.
las sublevaciones, la búsqueda de poder, las necedades, las intrigas, las divisiones. Por tanto, lo menos que puede hacer es recomendar a Salomón, su hijo, fortaleza y valentía, valor y esfuerzo. Ciertamente la vida no es nada fácil, queridos hermanos, y en nuestras existencias pasamos por 1000 peripecias. Pero la invitación de David a Salomón es exactamente la misma invitación que nos hace la palabra de Dios a nosotros, por medio de este fragmento que hoy proclamamos. Esforzarnos y ser valientes. El esfuerzo implica esmero, desgaste. Que nadie pueda decir de nosotros que lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos a medias tintas, mediocremente. Por el contrario, con esfuerzo, con dedicación, con desgaste y valor para enfrentar las grandes dificultades que se nos presenten en la vida, los obstáculos, las cuestas empinadas. Guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella tal como está escrita. Hermanos, es lo que hemos venido haciendo. Hasta este momento, ninguno de los que hemos seguido la reflexión asidua y juiciosa de la palabra de Dios desde que iniciamos hace ya casi 4 años con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo, puede decir que no sabe lo que Dios le pide. Verso por verso, capítulo por capítulo, hemos ahondado, profundizado y reflexionado en el Nuevo Testamento y en estos libros del Antiguo Testamento que hemos seguido hasta acá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, y ahora hemos iniciado con este nuevo libro, primer libro de los Reyes. Allí hemos visto una y otra vez los consejos que el Espíritu Santo nos da a nosotros por medio de los textos. Todas las invitaciones que nos ha hecho Dios, porque el texto nos lo pide y nos lo propone. De manera que sí sabemos cuáles son los preceptos y los mandamientos que Dios nos da para nuestra vida. Que alguien podría creer que seguir los mandamientos es, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar. Los mandamientos, los preceptos, la voluntad de Dios son cada una de las invitaciones que la palabra de Dios nos ha hecho desde que la hemos venido reflexionando al pie de la letra, juiciosamente y evitando de cualquier manera hacer alguna interpretación particular o subjetiva. Así que sabemos bien qué es lo que Dios quiere que hagamos. También nos hemos tratado de acercar a la palabra de Dios, no conforme nos la pueden predicar, perdonen la palabra que voy a decir, amañadamente, sino tratando de ser lo más fieles posibles al vocabulario original de los textos. Por eso nos hemos basado en las versiones interlineales en griego del Nuevo Testamento, donde aparece el texto original en griego tal cual como fue escrito de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, y debajito de cada palabra la traducción exacta, recurriendo además al diccionario bíblico griego. Ahora, con la lectura que hemos venido haciendo del Antiguo Testamento, hemos venido siguiendo en español una de las versiones que al parecer es lo más fiel posible a las versiones originales en griego y luego a la reconstrucción en hebreo, pero también nos hemos venido basando en el texto interlineal de la Biblia Stuttgartensia, es decir, el texto en hebreo tal cual como se cree fue escrito del Antiguo Testamento, y debajo de cada palabra en hebreo la traducción lo más exactamente posible al español, apoyándonos también en el diccionario hebreo. Esto que hemos venido haciendo, queridos hermanos, lo hacemos porque queremos acercarnos a la palabra de Dios tal cual como está escrita, así como le dice aquí David a Salomón. Hermanos, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios tal cual como ella es, sin manipulaciones, sin subjetividades, lo más fieles posibles y respetuosos
posibles de la genuinidad del texto, encontraremos allí la voluntad de Dios, lo que Él quiere que sea el diario vivir nuestro, de acuerdo a su voluntad. Y sin duda alguna, así el Señor, como dice el texto, nos prosperará en todo. Y recordemos el significado exacto de la palabra prosperidad. No se refiere a la abundancia económica y material, se refiere a que llegaremos a la meta que Dios tenía pensada para nosotros desde que nos formó. La salvación, la plenitud, la bienaventuranza. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, de corazón, que nos conceda la gracia de seguirnos acercando a su palabra de la forma más respetuosa posible, fiel al texto, dejando de lado todas aquellas cosas que lamentablemente, quizá con las mejores intenciones, nos han enseñado a nosotros en nuestras iglesias, pero que tristemente con esas enseñanzas nos han apartado, no lo puedo callar, de la enseñanza genuina, del texto genuino, de lo que realmente a Dios le agrada y no le agrada. Que el Espíritu Santo nos conceda a nosotros, primero, la perseverancia, el respeto, el amor por su palabra y segundo, la fidelidad a la misma. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.